En la etapa final de la vida, al igual que en todas las fases que la anteceden, el ser humano se enfrenta a una pregunta esencial sobre su verdadera identidad, y con el paso del tiempo surge un cuestionamiento inevitable, como permanecer consciente de uno mismo cuando los vínculos se debilitan, las personas queridas se distancian y los apoyos que antes parecían firmes comienzan a desvanecerse. Esta inquietud no aparece de manera repentina, sino que nace cuando el tiempo demuestra su fuerza imparable y nos enfrenta poco a poco a la realidad de que nada externo es permanente, ni siquiera aquello que alguna vez creímos eterno, y es justamente en ese punto decisivo donde las ideas de Kant sobre la autonomía moral, la libertad interior y la capacidad humana de guiarse por la propia conciencia adquieren un significado profundo, pues la vejez se transforma en una prueba silenciosa pero intensa en la que solo quienes logran mantenerse conectados consigo mismos, sin depender por completo de lo que ocurre alrededor, consiguen preservar su dignidad interna. Como señalaba Kant, el ser humano debe convertirse en su propio guía y no permitir que las circunstancias externas definan quién es o cómo debe vivir, algo que solemos olvidar en la juventud, cuando la alegría parece depender de la familia, las amistades y las relaciones afectivas. Pero con los años esa dependencia comienza a deshacerse, no porque la vida nos arrebate a todos, sino porque nos muestra con claridad qué vínculos tenían verdadero valor y cuáles eran solo ilusiones cómodas, algo que se vuelve evidente cuando los hijos siguen su propio camino, los amigos toman rumbos distintos y la persona con la que compartimos una vida ya no es la misma, revelando que muchas de las columnas que creíamos irreemplazables eran en realidad compañeros temporales de viaje, y Kant lo expresó con claridad al afirmar que el único apoyo verdaderamente estable es la fortaleza moral interior, lo que implica que en la vejez debemos dejar de sostenernos únicamente en lo pasajero y comenzar a apoyarnos en lo que permanece dentro de nosotros, a lo que llamó autonomía del espíritu, esa extraordinaria capacidad de actuar guiados por una ley moral interna independiente de lo externo. De esta reflexión surgen 4 pilares esenciales para sostener la vida en la vejez, siendo el primero la capacidad de estar solo sin convertir la soledad en sufrimiento, ya que para Kant la soledad no significaba abandono ni aislamiento, sino una condición necesaria para alcanzar la verdadera libertad interior, pues el ser humano debe aprender a habitar en sí mismo dado que el mundo exterior no puede ofrecer una felicidad auténtica y duradera, y a medida que los años avanzan y las relaciones se vuelven más frágiles, se vuelve indispensable construir un vínculo profundo con uno mismo, porque quien no aprende a estar en paz consigo termina dependiendo emocionalmente de los demás y pierde el sentido de su existencia al dejar de guiarse por un principio interno, entendiendo que estar solo no es rechazar a los demás sino liberarse de la necesidad desesperada de aprobación externa, descubriendo la riqueza interior y transformando la soledad en un espacio de calma, reflexión y significado, de modo que quien no teme estar consigo mismo deja de sentir la soledad como una carga y comienza a vivirla como una forma de libertad. El segundo pilar es mantener orden en la vida diaria, ya que Kant afirmaba que la organización cotidiana no solo facilita la existencia sino que constituye una base esencial para el crecimiento moral, algo especialmente relevante en la vejez, cuando el caos externo puede convertirse fácilmente en inquietud interior, y por ello una rutina clara, hábitos estables y un ritmo estructurado funcionan como un sostén psicológico, espiritual y emocional que mantiene firme a la persona incluso cuando la vida cambia, entendiendo que el orden no se limita al espacio físico sino que implica armonía interna y claridad mental, pues al organizar el entorno también se organiza la mente, y cuando una persona se aferra al pasado a través de objetos inútiles termina cargando un peso innecesario que le impide avanzar, por lo que aprender a soltar se vuelve esencial para proteger la energía vital que queda y vivir el presente con plenitud, ya que la limpieza externa e interna es una condición fundamental para la libertad interior. El tercer pilar consiste en aprender a no depender del juicio de los demás. Porque según Kant la verdadera libertad nace cuando actuamos guiados por nuestra propia conciencia y no por la aprobación externa, algo que en la vejez se vuelve crucial cuando otros ya no comprenden nuestras decisiones. Momento en el que quien logra liberarse del juicio ajeno descubre una libertad invaluable al decir no a las presiones externas para proteger su integridad moral, comprendiendo que muchas opiniones reflejan inseguridades ajenas y que el respeto más profundo nace de la aceptación silenciosa de uno mismo. El cuarto pilar es la fidelidad a uno mismo, la forma más profunda de libertad, ya que el ser humano necesita sentir que su vida tiene sentido y ese significado no debe depender de aplausos ni reconocimiento, sino de la propia conciencia, pues cuando con los años dejamos de ser indispensables para otros se vuelve vital conservar la certeza de que nuestra existencia sigue teniendo valor.
algo que se construye a través de pequeños gestos cotidianos que dan ritmo, estructura y propósito, como cuidarse, disfrutar un café, leer, escribir o atender una planta, porque cuando una persona deja de sentirse valiosa en su propia vida aparece el vacío interior, y por eso mantenerse fiel a uno mismo es lo que preserva la dignidad interna, para Kant, como para todo pensador que busca comprender la esencia humana. Lo verdaderamente importante nunca fue el mundo exterior sino la libertad interior, esa capacidad de mantenerse firme incluso cuando las circunstancias cambian, y la vejez representa precisamente ese punto crucial en el que, frente a la pérdida gradual de apoyos externos, la persona tiene la oportunidad de desarrollar una libertad más profunda y consciente, demostrando que la libertad genuina no depende de cuántas personas nos rodean ni de lo que poseemos, sino de la fortaleza de la conexión con nosotros mismos, pues como señalaba Kant, la libertad no es la ausencia de límites sino la capacidad de actuar conforme a convicciones internas, y quien logra fortalecer estos 4 pilares alcanza una libertad que se convierte en la base de su existencia, mientras que quien no lo hace corre el riesgo de vivir una vida vacía dominada por la confusión, razón por la cual la vejez no debe verse como una despedida sino como el inicio de una etapa distinta en la que el ser humano aprende a sostenerse desde dentro, convirtiéndose en guía de sí mismo y descubriendo que el verdadero poder siempre estuvo en su interior.